Conversaciones Independientes de Cine presenta Sergio Flores Torija, Tres Mujeres. Ok, pues estoy grabando. Vale. Estoy con Sergio Flores Torija, así se pronuncia, Torija. 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 Torrijas es el postre, güey. Exacto. Él es el director de una película que se llama Tres Mujeres, que en bosnio, ¿cómo se pronuncia? Trillene. Trillene. Se estrenó en el Festival de Morelia, me parece, ¿no? Sí, exacto. Y me gustaría empezar por ahí. Bueno, antes de hablar de la película, me gustaría que así brevemente digas una sinopsis de qué trata la película. Eh, Tres Mujeres, como tú dices, es una película que hice en Bosnia y Herzegovina. Cuando yo vivía allá casi 4 años, cuando me fui a estudiar el doctorado en la escuela de Belatar. Y es mi ópera prima. Es una película que necesitaba hacer, que quería hacer, y es sobre tres mujeres muy diferentes que están viviendo al mismo tiempo en Bosnia, con un bagaje cultural muy diferente, una clase social diferente, edades diferentes, incluso una es una extranjera, o sea, nacionalidades diferentes, porque yo quería que una reflejara mi sentir como extranjero viviendo en ese país. Pero entonces tres chicas que están viviendo allá, su vida diaria, sus problemas, sus sueños, y cómo por desgracia mucho de lo que quieren luego va en contra de lo que estipula la sociedad. Una quiere irse, ¿no? Otra quiere llegar. Así es cierto. La otra quiere amar y es lesbiana, ¿no? Y hay un problema ahí con que es un país muy conservador, hay una onda musulmana también que supongo que no ayuda porque los musulmanes suelen ser más conservadores que el resto, hay que aceptarlo. Exactamente. Sí, eso que no. Yo la primera encuentro que tuve con tu película fue como es un tríptico, lo estrenaste como un corto al principio en el Festival de Morelia de hace 2 años, que es ahí donde yo vi la primera de las historias, que incluso me acuerdo que ganaste el premio al mejor cortometraje ese año. Muchas Sí, felicidades. exacto. Ya tiene un rato. Año y medio después. Año y medio después. Y antes nos habíamos conocido tú y yo creo que fue en la casa de Carlos Reigadas, ¿no? Estábamos ahí en los estudios. Tú fuiste Exacto. a visitar y estuvimos platicando un poco de la escuela de cine de Sarajevo y me contaste que la película, bueno, que el corto en este caso, eres tú más que cineasta guerrillero, eres como una tanqueta. O sea, porque tú haces el sonido, la cámara, diriges, tienes un crew mínimo. De eso me gustaría empezar a hablar. Claro. Cómo funcionó tu rodaje? Pues como dices, es un crew muy pequeño por varias razones. Está la obvia, por la falta de recursos, pero la película la hice con muy, muy, muy poco dinero. De hecho, fue un poco una apuesta mía. Yo cuando planeé esta película sabía que iba a ser un largo, Uh-huh. que iba a estar como un tríptico, como dices. No obstante, solo tenía dinero para hacer la primera parte, porque literal la película yo la financié, yo la pagué. Así, ¿cuánto Solo dinero te costó, si se puede? Soy muy preguntón, ¿eh? O sea, ¿cuánto dinero, digamos, invertiste en la primera parte, el que fue el corto de Marina? Ajá, el corto de Marina, muy poquito, no habrán sido. Creo todo lo que tenía, 20,000 pesos, algo así. Ok. El de Ivana, el primero. El Y de Ivana, sí, 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 sí. el de Ivana. El Y de que Ivana. de hecho era lo único que tenía. Y fue un poco una apuesta, porque yo ya sabía que iba a ser este tríptico, estas tres partes. Voy, filmo la primera, que era la más fácil de realizar, de hecho, ¿Por qué? y por las locaciones, de hecho también es la que dura menos
tiene una longitud menor en la película, fue todavía menos días de rodaje, etcétera. Digo, también la película en un tono muy guerrillero la hice en poquititos días. O sea, la película completa de 2 horas que tuviste la rodé en 13 días Wow. y la primera parte, la de Marina, la hice en 3 días. En tres Entonces, la de días. Ivana, perdón, la de La de... Ivana, así era todo lo que podía hacer, pero pues era un primer paso, ¿no? Entonces voy, hago esa primera parte, la presento en Morelia, como dices, y pues me salió redonda la apuesta porque tuve la fortuna de ganar el premio de corto. Los premios en Morelia son muy buenos y lo Económicamente. que económicamente hablando, y me dieron 200,000 pesos de premio, y lo que me dieron de premio fue lo que utilicé para filmar la segunda y la tercera parte. Ok. Y así es como la película vino a darse. Luego, en cuanto a lo del crew que preguntas, son dos razones. Sí, está lo de la falta de recursos y que es guerrillero y demás, pero por el otro lado, así es como a mí me gusta trabajar. A mí me gusta trabajar con un crew muy, muy pequeño. Creo que para mí es súper importante para que la película funcione, para que se sienta realista, etcétera, que el crew sea como una familia. Y yo mismo en la película como que me puse varias reglas estéticas y demás, como usar solo luz natural, por ejemplo, los diálogos todos son improvisados, bueno, surgen a partir de la improvisación, las chicas nunca habían actuado en su vida, o sea, todas estas reglas, no hay música extradiegética, para tratar de que sea un cine lo más realista posible. Eso es, digamos, lo que se ve en cuadro, pero atrás también no quiero que sea así un crew de 100 personas tratando de hacer algo que sea súper realista. No, para mí todo debe ser congruente. Y atrás de la cámara también es lo mismo. Son un crew extremadamente pequeño, para que ellas se sientan muy cómodas, para que se sienta como una familia. Quiero que a todas las personas que participan en el rodaje sea un proyecto muy importante para ellos. No, no como en estas producciones gigantes que luego la gente ni siquiera sabe que están filmando Mm. y es solo una más y una más y una más. No, aquí éramos muy pocos, pero todo el mundo estaba extremadamente comprometido y involucrado con la película. Entonces, en general el rodaje, el crew éramos promedio unas 5 personas. Ujú, Éramos yo, que yo la dirigí, yo también hice la fotografía. ujú, Yo no tengo asistente de dirección, no me ujú. gusta trabajar con asistente, entonces éramos yo, mi asistente de cámara, que era más pues, para montar la cámara, el foco, etcétera, 2 personas de sonido y una persona que era un poco que hacía de todo, ¿no? Una especie de productora en línea que comida, locaciones, bla, bla. O sea, éramos esos 5 de ley. Y en las tomas que hay dolly, llegaba un dolista. Ok, Hasta ahí. ok. Oye, ¿y esta gente de tu crew fue gente de compañeros tuyos de la escuela de Sarajevo? Sí, todos. De Ok. todo, de hecho, de toda mi clase, de todo el doctorado, yo fui el único que hizo un largo, porque tenía la necesidad y te digo, y en realidad porque las condiciones no eran tal vez las adecuadas. O sea, te digo, fueron muy pocos días de rodaje, muy poco dinero, etcétera. Pero después de vivir tantos años allá, yo tenía, sí, yo quería que mi ópera prima fuera allá. Mm. Fue un país que fue como un parteaguas en mi vida. También yo creo que mi experiencia ya va a ser un parteaguas en mi carrera y quería acabarla con un largometraje. No, pues muy bien. Y entonces podemos decir que el largometraje costó en total 220,000 pesos. Bueno, el rodaje, digamos, ¿no? Luego hablamos de... Porque cuando hablábamos de la postproducción de lo que antes era el corto de que se llamaba Bosnian Dream, Bosnian Dream, Bosnian ajá, Dream se llamaba, lo que luego se convirtió en, ¿cómo se llama? Ivana, ¿no? ajá, En Ivana, Ivana. exacto. Me dijiste que la postproducción la hiciste tú también. Sí, pues de hecho, igual en el largo, yo eventualmente, digo, sí le entró más dinero y evolucionó un poco más, pero es lo mismo, o sea, yo la edité, yo hice el diseño sonoro,
yo hice la corrección de color, todo por mi cuenta, y después ya cuando vuelvo a México y la gente la empieza a ver, es cuando me asocio con la gente de Lucía Films, en especial con Moisés Onana, que hicimos esta hermandad y él entró a la película y ya mínimo pude hacer la mezcla Sí, 5.1, etcétera, porque originalmente yo hice el diseño, pero pues en estéreo y en estéreo. etcétera, ¿Qué etcétera. es lo que escuchamos en Morelia en el corto de Bosnian Dream? Escuchamos una mezcla en estéreo y una Exacto, corrección de color y una edición que hiciste tú casera. 100%, exacto. Vamos por partes. ¿Cómo funciona un set sin asistente de dirección? Pues uno es como me gusta, porque te digo, me gusta tener muy pocas personas. Y dos, si tú piensas que yo también soy el fotógrafo de la película, yo escribo la película, yo soy el fotógrafo, yo la edito, etcétera. Entonces, como que estoy súper, también digamos, no hay vestuario, no hay maquillaje, no hay arte, o sea, todo lo que hay, pues yo mismo lo hago, yo elijo la ropa de las chicas, yo elijo las locaciones, yo elijo dónde, si cambia un poco, por ejemplo, que estamos rodando en tu cocina, pues yo la arreglo un poquito, etcétera, yo hago todas esas cosas. Entonces, si tomas en cuenta que yo hago todo, pues en realidad no necesito a alguien que me apoye para hacer los planes de rodaje, ni para llevar los horarios. O sea, yo sé perfecto que si ahorita voy a hacer un dolly circular, me voy a tardar 5 horas en hacerlo. Entonces yo mismo hago mis propios planes o sea, sí soy muy, muy meticuloso, no es como que llego y al chile a ver qué hago, no. Yo hago en las semanas anteriores al rodaje mis propios planes y son súper precisos, como te los haría un asistente, con horarios, etcétera, Y breaks, los cumples? todo. ¿Eres un buen asistente de dirección para ti mismo? Sí, que creo que por eso me gusta no tener asistente, porque en el pasado, obvio, pues tú sabes, cuando empiezas a hacer cine, empiezas como a descubrir cómo te gusta trabajar, ¿no? Y siempre cuando empiezas en la escuela, así como ahorita yo trabajo con no actores, originalmente pues trabajas con actores o gente que está estudiando actuación, trabajas con un asistente de dirección, como dictan los cánones, digamos, ¿no? Y eran cosas que nunca me gustaban, porque los asistentes parecía que siempre pues, se entrometían más o me estorbaban más de lo que me ayudaban, ¿no? Si yo la fotografía y demás, yo sé perfecto mis tiempos y no necesito que alguien me correte, yo sé si voy tantito tarde o no. Ujú. Y por lo general sí los cumplo, porque para mí eso es fundamental, los horarios, para que la gente no trabaje más, para que no se canse. Es otra vez esto que sienta como una familia, que no me gusta explotar a la gente, ¿no? Que sean rodajes pequeños para que estén contentos, llenos de energía, que comamos bien. Todas esas cosas para mí, saltarme una comida es, o sea, imposible todo eso es fundamental, que la gente se sienta bien, que todo se esté cumpliendo y que la gente sepa vea que sé lo que estoy haciendo Sí. y, y al final funciona. También supongo que funciona un poco por mi estética, porque son muy pocas tomas. O sea, casi todas las secuencias son en una sola toma. Entonces, promedio, te dije, hice la película en muy pocos días, Sí. en 13, pero al final, al día tenía como 5 emplazamientos. Ok. Porque, no, por ejemplo, también es eso, yo no hago másters, no me protejo. O sea, lo que tú ves en la película son el 90% de los emplazamientos que hice. O sea, la película cuando acabé la edité en 3 semanas Ujú. porque en realidad la película Era un la ensamblaje. storyboardé, exacto, la storyboardé toda. Si tú ves mi storyboard es 95% igual a la película final y luego nada más pues tenía que pegar, pegar, pegar y solo decidía dónde empezaba y dónde acababa la escena, ¿no? Pero Ujú. en realidad es pum, 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 cambió un par de escenas de orden y ya, eso era la decisión final. Porque eso también en mi proceso es algo muy importante para mí. Yo, esto es algo muy personal, pero yo creo que la edición es algo increíble y etcétera,
pero yo no creo en la edición per se, como en esta idea de salvar una película en la edición. O encontrarla. O encontrarla. Yo estoy completamente en contra de eso. Cada quien su estilo, por supuesto, pero yo creo que esa es la forma en la que te das cuenta si tus ideas funcionan o si vas por el camino correcto. O sea, tú tienes un plan muy específico de qué va a pasar, hacia dónde va la película, y luego vas al rodaje, luego vas y la montas exacto, y tú la ves y dices, pues sí, mis ideas cinematográficas funcionaban. Es en lugar de llegar y voy a... Claro, es una manera muy hitchcockiana de abordar la edición que se quejaban mucho los productores de Hitchcock Claro. porque no podían cambiar las cosas porque solamente había una manera de editar la película y si no, Ajá, sabes que exacto. como comentario yo estoy de acuerdo en lo que, o sea, yo sabía que entrevistándote, porque te conozco, que eres como un cineasta muy ideológico. Tienes, sí, lo cual Sí. me parece muy bien. Por ejemplo, también yo creo si estás súper preparado, así como tu plan de rodaje está perfecto, mi storyboard me tarda semanas en hacerlo, porque, o sea, ya que tengo las locaciones, ya que tengo los actores, o sea, es una calca de mis cuadros, o sea, todo está tan planeado que yo siento que, uno, eso ayuda muchísimo, porque aunque tengas poco dinero, poco crew, poco todo, primero, yo llego súper tranquilo. O sea, yo en el rodaje lo disfruto al máximo, estoy súper feliz, no me estreso en lo absoluto, porque yo confío en todo el trabajo previo y en que la película va a salir adelante, ¿no? No llego a apagar fuegos, no, yo llego a disfrutar todo lo que he hecho antes y nada más a que se vuelva realidad. Y cuando llegas tan bien preparado y tan tranquilo, luego cuando suceden accidentes en el set o cosas así, siento que es cuando en realidad les puedes sacar jugo. Cuando pasa algo inesperado, como tú estás tranquilo, no estás enfocado solo en contar la historia, en sacarla adelante, cuando tú sabes que va a salir todo bien, si de repente pasa algo en la calle o la luz cambia o hay algo nuevo que tú no te habías imaginado, siento que estás tan tranquilo que lo puedes ver y decir, vamos a tomar una pausa para grabar eso, o vamos a cambiar un poquito la escena para sacarle jugo a eso, O sea que o no, etcétera, no es nada etcétera. más un director ideólogo, sino también un director zen. Pues sí, un poco. Ya te Sí. estoy bautizando. Oye, cuéntame un poco, yo no conozco eso de estar tranquilo en el set, la verdad. Supongo que tiene que ver con, tengo que hacer un poco más de meditación trascendental y lo digo en serio. No ayuda demasiado, pero Yo bueno. medito mucho, por ejemplo, ayuda. Sí, pues es que sí, ayuda. Yo soy un director que sufre mucho el set, pero bueno, esa es otra historia. Pero pensando en el estrés, pienso en esto de que de que improvisan los actores. ¿Cómo es un guión tuyo entonces? Que explicas lo que tiene que pasar sin diálogos. Sí, más o menos. Primero, mis guiones son muy, muy cortos, obviamente, porque yo no describo las locaciones, no describo, etcétera, etcétera. Esta idea de que una página es un minuto, no, yo no concuerdo en lo absoluto. El guión de esta película eran como 15 hojas, más o menos, Ok. y pues la película dura 2 horas. También como no escribo diálogos, bueno, los diálogos tú sabes, en los guiones pues hacen Toman espacio, que sí. se inflen mucho, ¿no? Ujú, En especial por el formato que tienen los diálogos, ujú. ocupan muchas hojas. Pero yo un poco, en el guión apenas y describo ligeramente de qué van los diálogos. No obstante, yo sé perfecto de qué quiero que hablen los personajes, ¿no? Más o menos cómo funciona mi proceso y también, como dices, para no estresarme, Ujú. yo con cada una de las chicas trabajé meses, eso sí, tenía muy poco dinero y tuve muy pocos días de rodaje, menos de lo que me hubiera gustado, etcétera, pero con ellas trabajé meses antes. Y yo también por mi cuenta, digo, eso no cuesta. Yo por mi cuenta también trabajé meses antes, digo que te digo lo del storyboard, buscando locación, etcétera, la ropa, etcétera. Y con ellas trabajaba casi todos los días, mínimo 4 o 5 veces a la semana, durante unos 4 meses antes de empezar a rodar. También cada una de las historias las rodé por separado.
Entonces, trabajaba 4 meses con una, me iba al rodaje. Trabajaba con 4 meses con la siguiente, rodaje, y así, ¿no? Entonces, eso ayudaba bastante, ¿Y que ese solo estaba trabajo, enfocado. y ese trabajo qué implicaba Ajá, con es ellas? exacto. Ahí es donde, como yo sé que no escribo diálogos y que todos van a surgir a partir de la improvisación, mi trabajo con ellas se divide en dos. Yo siempre le llamo un día de trabajo y un día de diversión. El que le llamo día de trabajo prácticamente es enseñarlas a improvisar, como que a entrenarlas a cómo a mí me gusta que improvisen. Sí, supongamos que mañana empezamos la película y tú vas a actuar, no, sí sería un caos, que llegas y ni sabes cómo y vamos a improvisar sobre tal, y la gente se pone nerviosa, en especial si nunca han actuado, etcétera, ¿no? No, durante meses, todos los días improvisamos, jamás sobre las escenas de la película, porque no me gusta practicar, Ujú. porque siento que la gente un poco Se vicia. exacto, por completo, y por más que es improvisado, como que se empiezan a aprender lo que dicen y lo que funciona, ¿no? Entonces las escenas de la película jamás las improviso, pero improvisamos sobre infinidad de temas, ellas y yo. Solo nosotros dos, porque así yo las puedo guiar un poco y aprenden a improvisar como a mí me gusta. Y siempre trato de llevarlas como al extremo. Si es digamos, si en la película va a ser una situación dramática, todavía improvisamos sobre situaciones mucho más dramáticas. O si va a ser una situación incómoda, pues las hago que se sientan todavía mucho más incómodas, como llevarlas a un escalón mucho más alto para que cuando llegan al set se sienta fácil, ¿sabes? O sea, Mm, güey, nosotros en nuestro trabajo hicimos cosas mucho más complicadas que tu escena, ¿no? mm, Entonces, aunque agregues al crew, que es poquito, pero aunque agregues al crew y la cámara, mm, se mm. siente mucho más cómodo, más fácil. También después de estar tantos meses juntos, pues la confianza que me tienen crece muchísimo. Obviamente saben que es algo serio lo que estamos haciendo, porque digo, nunca han actuado en su vida. Siempre al principio es un poco un terreno nuevo, no saben si va a ser un video home o algo súper chafa, Claro. no saben como todo el tiempo, el interés, la energía que le estamos poniendo. Pero luego en el día de diversión, pues es nada más pasar el día con ellas, pero en diferentes circunstancias. Porque tú sabes, si hoy vamos a comer, te comportas de una forma, pero si mañana vamos a Six Flags es diferente, si luego vamos de viaje es diferente, si luego vamos a emborracharnos. O sea, en circunstancias diferentes la gente se comporta diferente. Y al final, el guión, mientras yo trabajaba con ellas, el guión seguía evolucionando, porque el guión se vuelve al final una combinación entre lo que yo quería originalmente y la vida personal de ellas. O sea, la vida de ellas, de cada una de ellas es muy similar a lo que ves en la película, porque yo metí infinidad de elementos de sus vidas personales en mi guión, que son cosas que aprendía de ellas en estos días de diversión, ¿sabes? O Ujú. sea, en pasar tiempo con ellas y me contaban sus cosas, las veía que les incomodaba, que les gustaba, todo esto, como todo el tiempo vas haciendo notas mentales, eso va en la peli, eso va en la peli, eso va en la peli, las metía en la película y también eso siento que ayuda muchísimo a su actuación. Yo estoy extremadamente contento con la actuación de las tres y siento que es gracias a meses de trabajo previo y a que confiaban tanto en mí, a todo este tiempo que pasamos juntos. Siento que esto hace que se vuelva mucho más realista y para ellas también se volvió mucho más fácil. Claro. Podemos decir que entonces para lograr hacer, por ejemplo, el primer corto que lo filmaste en 3 días, tuviste que trabajar 4 meses para Sí, poderlo hacer en 3 días. Si no, hubieras exacto, necesitado exacto. muchos más días Sí, muchos para más. llegar a eso, Exacto, ¿no? Con un exacto. crew, ¿no? Pagando comidas, Ajá, pagando. ajá, que es una locura si lo piensas. ¿En qué programa editaste la película? En Premiere. En Premiere. ¿Y aprendiste en la escuela a usar el Premiere? Ah, no, ya lo usaba Ya lo usabas desde antes. antes. Ya lo usabas Sí, antes. antes usaba Final y después me cambié al Premiere ¿Y la pero corrección de pues ya color? esto es de toda la vida. En DaVinci, pero en mi compu. También, el Da Vinci, Sí, pero todo en mi ¿y compu. pagaste el Da Vinci?
No, en la versión gratis, que es, ¿qué? Puedes ya hasta 2K o algo así. ¿Ah, sí? Ajá. O sea, Sí, pero bueno, igual todo es en... Sí, no todo es gratis. te salió gratis la post por lo menos del corto, de lo que fue el Sí, corto. sí. Eso está bueno Y bueno, porque... y luego de la peli igual, porque de hecho la corrección que tú ves y la que presenté en Morelia y la muestra y demás, sigue siendo la corrección que yo hice en mi compu. Ah. Jamás volví a hacer la corrección en un estudio. So- Porque al final, te digo, yo soy el fotógrafo y yo sabía exactamente cómo quería que se viera. Y obvio hacerlo en tu casa, lo pobre, es más complicado, en especial por cómo están calibrados los monitores, etcétera. Por ejemplo, la corrección, yo la hacía en mi computadora, pero la checaba en 3 monitores diferentes. Y al final, así como una triangulación, y en los 3 se veía muy diferente, pero la dejaba como en el punto en el que me gustaba en los 3, ¿sabes? Tal vez si en mi compu le podía hacer algunos cambios para que se viera aún mejor, pero cuando la pasaba a otro monitor, los colores estaban demasiado saturados o algo así y ya no me gustaba. Entonces, cada cosa, cada cambio que hacía, lo rechecaba en los 3 monitores y si en los 3 se veía bien, así la dejaba. Oye, ¿y el sound mix que hiciste tú casero? ¿Que hiciste Pro Tools, Logic? De ahí sí no, en el sonido es en lo que más se me complica y literal el sound mix lo hice en Premiere también. Es el de Premiere. O Ajá. sea, y aguantó. O sea, Y empecé aguantó. Después fuiste a los estudios de Splendor Omnia y ahí hiciste el Ujú, 5.1, ¿no? Este, exacto. pero, porque sí, yo no sé si un sound mix de Adobe Premiere aguanta en un cine para una película, o sea, ya para un Sí, largometraje. sí, pues o sea, de que aguanta, digamos, pues que sí, pero digo, de que se puede ver, porque está bien hecho, todos los niveles están bien, o sea, todo está bien y se puede ver, pero pues, como tú sabes, el 5.1 hace que la peli Sí, crezca sí, 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 muchísimo, que sí, sí. levante, que te sientas mucho más inmerso, etcétera, Claro, etcétera. O sea, claro. de que la puedes ver porque, o sea, suena bien y está bien balanceada, eso no hay problema, pero no, pues no es la misma experiencia. Oye, y te quiero preguntar sobre tu estancia en Bosnia y en la escuela de Sarajevo. Dime. Porque yo recuerdo cuando nuestra primera conversación allá en Tepoztlán fue alrededor de Pedro Costa, que es un director portugués que te dio un workshop, ¿no? Que es un Ajá. poco la onda de Sarajevo con Belatar, que va muchas personas a dar. Yo vi la página, por ahí sales tú con Gus Van Sant en la página, que está, tú me decías que es un vendaval de personalidades, ¿no? Que van a enseñarte muchas maneras distintas de abordar el cine y el proceso cinematográfico, y tú me decías que a ti quien te había marcado más era Pedro Costa. Eh, Eh, no sé si el que más, pero hablamos ajá. específicamente de Pedro Ajá, ok. Costa, y me hablabas de que aprendiste de él la atención, que el tiempo es fundamental, el tiempo que hay que dedicarle a cada toma y tal, ¿no? ¿Por qué no me platicas un poquito de eso? Sí, sí, digo, fueron muchísimos directores. De los que más me marcaron y de los que más me influenciaron fue sin duda Carlos, Reigada sin duda, Pedro Costa y um, Apichatpong, yo creo. Tenían bastantes cosas similares. Volvemos a esto de invertir en tiempo, economizar todos tus recursos y todo lo que tengas, meterlo en el tiempo. Porque, por ejemplo, y en esto estoy completamente de acuerdo, yo digo, todo el mundo dice, wow, 13 días no es nada, pero y es muy poco y me hubiera gustado que fuera más, pero no fueron 13 días caóticos, o sea, fueron 13 días justo como yo quería, con al final, te digo, muy pocos emplazamientos por día, o sea, 4 o 5 emplazamientos por día no está nada mal, cuando hay gente que se echa veintitantos, etcétera, ¿no?
Y esto es en lo que ellos hacían mucho énfasis. De hecho, una vez hablando con Reigadas, él decía, obviamente, bueno, él trabaja mucho en sus películas, es un gran director, como tú sabes, pero él también decía, también no es un accidente que mis películas funcionen o sean buenas o salgan bien, ¿sabes? Es por todo el tiempo que yo le invierto. Y él, por ejemplo, hace 2 emplazamientos al día. Él se va a rodar 3, 4 meses, o sea, rodajes muy largos, y igual con un crew muy pequeño, y el chiste es usar ese dinero, te digo, para tener más días de rodaje, no para tener un crew más grande. Muchas veces un crew más grande solo es para tu ego, para sentirte director, etcétera, etcétera, porque no te ayuda, más bien te están estorbando. En cambio, con un crew pequeño tienes muchos días de rodaje y lo que hace Carlos es que hace una toma en la mañana, corta a comer, otra toma y se acabó el día de rodaje. O sea, 2 emplazamientos al día y eso quiere decir que para cada emplazamiento tienes 4 o 5 horas y te da tiempo suficiente para que salga exactamente como tú quieres. En especial si ya lo tenías planeadísimo, ¿no? Entonces, o sea, de que sale, sale. Y, y Pedro Costa es eso como todavía más al extremo. Sí, porque Pedro se él filma un tarda, año o dos. ajá, exacto, sí, si Carlos se tarda 4 meses, Pedro se tarda un año y él todavía recorta más el crew para tener más tiempo y lo que hace Pedro Costa es que al final el crew es él solo, él con su cámara y un sonidista, o sea, es un crew de 2 personas que están durante un año filmando la película. Entonces él, el sonidista y los actores, y es esto de que hasta que quede perfecto. Y lo que tiene Pedro, que también, ajá, al final tu método propio es una combinación, como dices, entre tus ideas, tus ideales, influencias y también yo cosas que tomaba de los otros directores. Y de Pedro, él hacía mucho esto de, todo es improvisado, todos sus diálogos, y le llamamos como moldear la realidad, nada más que lo lleva a un nivel mucho más extremo que yo. Yo siento que, digo, yo improviso mucho con los actores antes del rodaje, nunca ensayo la escena y ya sé más o menos cómo, hacia dónde va a ir y cómo van a reaccionar ellos. Y en el rodaje llegamos, lo hacemos y siempre a la tercera, cuarta ya sale la buena. Y después es hasta ahí porque luego los no actores se cansan muy rápido y ya no lo van a dar con la misma energía. Eso Pedro piensa diferente. Él más bien tiene como un approach tipo Chaplin de en realidad descubrirlo ahí y de la repetición. Y hay escenas que él puede repetir 200 veces o 300 veces y luego él cree que como de una forma inconsciente, después de repetirla tantas veces, sale la actuación que él quería o para él es la repetición y también como para esto como de moldear la realidad que yo hago lo lleva al extremo porque él se le ocurre la escena final no tiene nada que ver con la escena inicial que él pretendía. De hecho recuerdo que él, por eso digo lo de Chaplin, él era un gran amante de Chaplin y una vez nos mostró un documental en el que se enseñaba cómo filmaba Chaplin y había unas que la claqueta decía toma 300, toma 400 de la misma escena y había un documental que era muy interesante sobre un corto que era un gag era en un hospital o no me acuerdo así había mucha gente, ¿no? Y como que Chaplin tenía que caminar en medio de la gente y esa era la toma 20. Después para la toma 50 se le había ocurrido que había una persona que fuera como un policía y funcionara como de semáforo para dejar a la gente pasar. Luego veías que era la toma 90 y había puesto una fuente en medio y luego entonces le daban la vuelta a la fuente y ya había cambiado la escena. Luego para la toma 150 había un personaje en silla de ruedas como con el que chocaba Chaplin o algo así, ¿no? Y ahí había un chiste. Y luego para la toma 200 ahora ya todo mundo estaba en silla de ruedas
y era como un gag de 50 personas en silla de ruedas chocando con unas y con el policía, y ¿sabes? O sea, como que iba tomando una evolución de qué se le iba ocurriendo en ese momento que está increíble y bueno, y evoluciona y llega a un nivel de locura, y etcétera, impresionante. Lo que tiene en su contra ese método, bueno, uno, Chaplin tenía casi dinero ilimitado, porque además te estoy diciendo que esto lo hacía todo en cine. Imagínate de cada emplazamiento tener 300 tomas, como esta historia muy, muy famosa de, ¿cuál es? De La fiebre del oro, que esa película la filmó 2 veces por completo, porque no le gustó, la filmó, la editó y no le gustó cómo quedó y volvió y la filmó toda de nuevo. Pues, digo, para eso necesitas dinero ilimitado o tiempo ilimitado, como Pedro Costa. Por eso se tarda un año en hacer cada película. Luego contaba que hacía una secuencia, la había repetido 150 veces durante una semana y él creía que ya estaba bien. Luego iba a hacer otras cosas de la película y 2 meses después se daba cuenta, no, que ya no funcionaba, y era durante otras 2 semanas volver a hacer esa misma escena 200 veces más, ¿no? Pues me imagino que Pedro Costa tiene una vida frugal, porque también de qué vive para estar trabajando un año, ¿no? Pues sí, O bueno, tiene mucho dinero o tiene una vida muy frugal. sí, y pues sí, justo eso, y bueno, y te digo, y esto de que es el solito y el sonidista, Sí. y consigue becas, y es una cámara, él trabaja con una Panasonic, con una cámara pequeña, casi casera, y por eso sus películas tienen una estética tan, que mucha gente la va de que se ve muy diferente sus películas, y de que él le saca el jugo máximo a su cámara, es cierto, pero también es porque es con una cámara con la que nadie trabaja, ¿no? O sea, tiene como que se satura tanto y demás, y Sí. porque pues, es una camarita muy pequeña. Ok. Que cuando yo llegué a Bosnia, pues, te estoy mencionando varias personas que han ganado la Palma de Oro, Gus Van Sant, Mungiu, Afi Chapong, bueno, que es los director, etcétera. También me dieron actores muy famosos, me dio Juliette Binoche, Tilda Swinton, bueno, el propio Bela, que es un monstruo del cine. O sea, son gentes que son personas que tú tienes como en un pedestal, ¿no? Que son los grandes maestros del cine, los grandes directores del cine actual, y, y que por más que tú trabajes y le eches ganas, pues nunca vas a ser tan bueno como ellos, ¿no? Y también los tienes como en este pedestal, como que son hipertalentosos o abren la boca y sale oro de sus bocas, ¿no? Y lo que, y lo que tenían todos en común es que eran todos, por lo general, gente muy, muy centrada, muy humilde, y que tenían dos cosas. Una, todos eran extremadamente trabajadores. Casi nadie hablaba del talento o algo así, no, o sea, todos eran de máquinas de trabajar. O sea, sus películas es esto de tardarse meses y meses y meses y años, o sea, pensándolas, planeándolas, etcétera. Y la otra era de que a todos les valía lo que opinaran los demás, ¿no? Al final, cada uno hacía las películas que ellos querían hacer. O sea, no las hacían para ellos, no para nadie más, no que va a pensar la crítica o los festivales o el público, que creo que ese es un error pues, que le pasa a muchísimos directores. Y también una razón un error por el cual luego los directores toman muchas decisiones, como castear a cierto actor o hacer la película que sea un poco más común o con más cortes o un ritmo un poco más fácil para el espectador o yo siento que el pensar en todas esas cosas y al final acabas haciendo una película que no es lo que tú querías hacer. Más pensando en lo que va a decir la gente, los festivales, los espectadores, etcétera, la taquilla, etcétera. Y para ellos eso era como el pecado más grande. O sea, todos trabajaban como locos y hacían justo la película que ellos querían hacer y que pasara lo que pasara con ella, ¿sabes? Ujú. Si nadie la veía, no había problema, Sí, pero iba a ser la película que yo quiero y yo siento que por eso son quienes son hoy, ¿sabes?
Había porque en el festival de Morelia de hace unos 3 años, recuerdo que hicieron una mesa redonda con directores jóvenes, tal, y yo recuerdo que Tindir Damal tuvo el atrevimiento de decir que él creía bueno, que él veía que era muy obvio que habían ciertas películas que estaban hechas para ciertos festivales además, ¿no? Que no sabía si era algo consciente o inconsciente de los directores, pero que se seguía una pauta impuesta desde afuera hacia adentro, ¿no? Para pertenecer, para ganar, para ser programado, para que te escriban de ti en X revistas o tal. ajá. Y estaba presente uno de los programadores de San Sebastián que por poco le escupió en un ojo. Y claro, todos los demás, yo recuerdo mucho porque lo platiqué con Tim, que le dije, todos los demás que estaban ahí se quedaron callados, los que estaban arriba con él. No dijeron ni sí ni no, ¿sabes? Porque es como Ujú. un tabú inmenso hablar de una cosa como esa, ¿no? La verdad, y seamos honestos, bueno, es lo que yo creo, hay muy poco buen cine en el mundo. Sí, Muy pocas buenas. Al año, para mí, son contadas las buenas películas. O sea, como hay años como que... cualquier arte. Exacto, exacto. Y literal, con los dedos de la mano, luego te sobran para contar las buenas películas que hicieron en todo el mundo en un año. O sea, hacer una buena película es muy difícil. Y lo que decían estos directores era, al final haz la película que tú quieres, que no te importe nada, y lo mejor, trabajan como locos para que sea la mejor película posible. Y lo que ellos decían es que si a ti te toca hacer, si tú consigues hacer una buena película, eventualmente el mundo te va a descubrir. O sea, porque hay tan poco buen cine que eventualmente la gente se va a dar cuenta. Entonces yo no creo en esto de tomar como atajos, ¿sabes? Como lo que tú dices, como lo de la temática. O voy a castear a un actor muy famoso porque eso hace que mis posibilidades crezcan. Puede ser, en una de esas, si hago esta temática o elijo un actor muy famoso, sí mis posibilidades crecen para esta película en concreto. Pero yo sí creo que si, por el contrario, sigues como los ideales o todo esto, o sea, tratas y te enfocas en hacer el mejor cine posible y logras hacer muy buenas películas, eventualmente la gente o los festivales o lo que tú quieras empezará a poner atención, ¿no? O, Seas quien o, seas o vengas de donde vengas o o tus no, actores, o no, ajá, o o sea, no, a lo mejor te pasa post-mortem. Estoy totalmente de acuerdo que una pero película, a lo mejor una buena post-mortem, pero película, creo que eventualmente una buena, la gente, así siempre, sea en 100 siempre, años, la van a siempre. descubrir. Eso es un hecho, eso es un hecho. El tiempo es el que decide las películas que pasan en la historia, ¿no? En el inconsciente popular o de culto o lo que sea. Pero tal vez el approach, que me imagino que estarás de acuerdo, es más que esperar la validación externa, es estar feliz de haber logrado hacer la obra que querías hacer. Por Eso es supuesto, o sea, suficiente, es por mucho suficiente. lo más importante. No ganarte un Eso, por premio ejemplo, ni... ajá, y uno, no, sin duda alguna, es que es un mundo muy complicado y luego siento que la gente se pierde, etcétera. Por ejemplo, eso es algo de lo que a mí me gusta o de lo que veía de Oso Polar, que me gustaba mucho de cómo trabajas, que por ejemplo ahí no tenía los recursos y demás y dices estabas buscando para mezcla y la decidiste hacer con el iPhone y etcétera, etcétera. O Ujú. sea, yo creo que porque al final mi único objetivo al hacer esta película era que, pues, que se terminara, que estuviera hecha. Yo tenía esta necesidad de hacer esta, así como de comer, Hacer tenía catarsis. la necesidad, de tener esta película terminada, porque Bosnia fue tan importante para mí y yo quería hacerla ya. No tenía ningún objetivo más. Entonces la hago y después, solo para mí, ¿no? Yo la quería tener aquí en mi casa y poderla ver y que cuando la viera acordarme de todo lo bueno que viví, de lo que aprendí, etcétera. Y una vez que la hice y traté de hacer la mejor película posible bajo las circunstancias y todo, se me han empezado a abrir un sinfín de puertas
que no era mi objetivo Claro, original, como te claro. decía. Y yo creo que sí funciona mucho esto por tratar de hacer la mejor película posible. Hay, hay películas que tienes que hacer justo por lo que tú dijiste, ¿no? A ti te significaba algo muy importante que tu ópera prima la hicieras en Bosnia, que pudieras verla y decir, ahí está lo que yo viví en Bosnia, convertido en película. ¿Qué pasa si hubieras esperado a que te dieran los recursos del IMCINE, el EFICINE, el Cinema du Monde, etcétera? Que hay que aplicar también, está bien. Pero si no te los dan, ya estarías lejos de Bosnia, ya hubieras perdido contacto con Claro. las actrices. Quién sabe si se hubiera hecho la película, ¿no? Sí, como dices, luego pasan años, tú cambias también, te vuelves una persona diferente. Y yo cuando hice esa película, así era, yo me sentía como los personajes, conectaba perfecto, o sea, gran parte de sus historias también están basadas en experiencias personales, entonces, o sea, era la película que ya en ese momento me urgía hacerla y no me iba a esperar años para buscar los recursos. Y creo que así debe ser en la actualidad con la tecnología y todo, o sea, si tienes la fortuna de que no te tienes que estar matando trabajando para subsistir, o mantener a 5 hijos, etcétera. O sea, si estás en una situación como nosotros, el único impedimento para no hacer cine eres tú mismo. Eres tú O mismo. sea, Y yo diría que si tienes un teléfono celular, porque la hice yo con un teléfono celular y por eso la hice con un teléfono celular, y una computadora, como tú lo demuestras, puedes hacer una película que llegue al cine y que pues llegue al Festival de Morelia, etcétera, ¿no? Pero yo sin diría lugar a dudas. que no necesariamente una persona que tiene que trabajar para subsistir. Estoy hablando de una persona que tiene, no que esté en la pobreza marginal, porque está cabrón, pero una persona que tiene que trabajar para subsistir podría dedicarle un domingo o dos Ah, domingos al mes a hacer su película y en un año tiene su película filmada. por supuesto. Yo tengo un muy buen amigo ajá, él trabajaba en un despacho y filmó pues, como un mediometraje Sí, y trabajaba de lunes a viernes al despacho y sábado y domingo hacía sus rodajes. O sea, de que durante un mes, ajá, de que hay forma, solo son tus miedos, inseguridades, etcétera, eso es lo que te impide. Y la otra que dices, ajá, si sea con un teléfono, la calidad del cine y de una película no está en la cámara, ni en los lentes, ni mucho menos. Está en las ideas cinematográficas, en tu lenguaje, en cómo haces que el lenguaje evolucione, en lo que transmites con la juxtaposición de imágenes, etcétera, no en con qué cámara las hiciste. claro. Hay una película que yo posté en mi página tengo una página como director que se llama Marcelo Tobar Director, que siempre ando poniendo ahí películas abiertas y tal. Hay una que se llama Criando Ratas, que échale un ojo, la tengo ahí colgada en la página, por ahí se encuentra, de un español que la hizo en años, e incluso metieron a la cárcel al protagonista, porque es un dealer el protagonista real, y lo metieron a la cárcel y se esperó a que saliera de la cárcel y siguieron rodando la película después, ¿sabes? O sea, las películas, si quieres hacer películas, las películas se pueden hacer. Si puedes hacer que Claro. un dealer que lo mete. Entrevistan al dealer cuando estrenaron la película y dice: No, yo estaba muy preocupado porque no me fueran a pegar en la cárcel para que no me cambiara mucho la cara saliendo del. Estaba preocupadísimo por la película. Pues mi querido Sergio, muchísimas gracias por darnos este rato de... Hablamos de muchos temas, me gusta mucho. Eres el primer director con el que empiezo a entrar en otros temas, quiero empezarlo a llevar para allá y creo que fuiste un gran invitado para hacer eso. Buenísimo, mil gracias, ¿no? Un placer estar aquí. Pues esperamos ver Tres Mujeres próximamente online para que la gente la pueda ver y nos despedimos por ahora, ¿no? Voy a terminar de grabar, pero no te cuelgo. Sí, vale. Un abrazo.